Pues buenos días o buenas tardes ya, Alfonso. Queríamos preguntarte un poco sobre el tema de la ONCE, ¿vale? Y más concretamente sobre el tema de la religión y la filosofía, el pensamiento en la educación. ¿Qué opinas sobre si se da mucho, se da poco, que se necesita más? ¿El ONCE lo ayuda, no ayuda a que se forme un pensamiento más allá del eclesiástico o el católico, ¿no? En el colegio. Claro. Bueno, en ese sentido el contexto previo es fundamental, ¿no? La LOMCE evidentemente se nutre de unos ideales, de unos informes, de unos lobbies que han estado ahí para construir la LOMCE. Entonces, en este sentido, los lobbies claramente han sido la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica siempre ha sido muy beligerante en la conservación de la religión en el currículum educativo. Claro, que por otra parte, dado nuestro contexto histórico, esto no es raro. Tradicionalmente la educación ha sido una de las principales herramientas de financiación de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y de hecho, uno de los puntos de mayor confrontación con el gobierno de la Segunda República fue este, ¿no? Porque había una apuesta clara por establecer un servicio público desde el Estado de educación, lo cual confrontaba directamente con los intereses ya no solamente ideológicos, esto siempre trasciende mucho a lo ideológico y va mucho en lo económico, ¿no? Y entra en lo económico, porque evidentemente yo, iglesia, tengo esta vía de financiación y tú estableces el servicio de manera gratuita, pues a mí me jodes la marrana porque ese dinero lo dejo de ingresar. Y luego, evidentemente, los 40 años de dictadura que tenemos de nacionalcatolicismo pesan. Han pesado tradicionalmente, eso está ahí, no solamente en religión, también en la asignatura de historia y demás, ¿no? Y por eso las políticas de memoria están ahí y son tan importantes. Eso es lo que se refiere a religión, ¿no? Por eso la religión tiene un peso, porque es algo tradicional de este país y desde el Estado se ha sido incapaz de formular un modelo de educación pública laica, ¿vale? Por esa constante deferencia hacia la Iglesia Católica. En lo que se refiere a filosofía, evidentemente son dos piezas que encajan perfectamente en el puzzle, ¿no? Hipatia de Alejandría decía claramente que mi deber es cuestionarme mis propias creencias. Entonces, eso es la filosofía. Entonces, eso contrasta y choca diametralmente con el planteamiento de los dogmas religiosos, que no te los cuestiona, son principios básicos, legítimos, pero evidentemente choca con la filosofía. De ahí que la pérdida de la filosofía esté ahí presente. Además, por otra parte, las ramas filosóficas siempre han tenido muy poca potencia en España, ¿no? Las facultades de filosofía tienen una cierta tradición, pero ¿dónde están las raíces de los estudios filosóficos en España? En las facultades de teología. No es casualidad tampoco, ¿no? Y como en España no ha habido una revolución a la francesa, ¿no? Como si se dio, no se ha construido un modelo público, estatal, de educación poderoso, como en el caso del modelo educativo francés. De hecho, nosotros copiamos el suyo, pero bueno, con dos o tres elementos particularizados. Ahí es donde encontramos el pozo de todas estas cuestiones, ¿no? En la tradición escolar española y en las características económicas, evidentemente. Y una opinión así sobre que salgan, ahora que con la ONCE, filosofía, historia de la filosofía, que es como la asignatura que más importa, ¿no? De filosofía se dan unos conceptos, en historia de la filosofía se dan unos autores, unas ideas. Entonces, que haya alumnos que salgan a la facultad, que salgan hacia a labrar ya su futuro y no hayan dado pensamiento como el de Platón, como el de Descartes o el de Marx y Ortega, que son autores muy relevantes, ¿no? ¿Qué opinión, o sea, qué consecuencias puede traer esto de cara a la persona que se educa sin haber tocado estos pensamientos? Es un verdadero drama, porque además desprovees a la persona de herramientas de combate en el campo cultural, ¿vale? No cultural de cultura entendido en el sentido más bajo, sino de cultural antropológico. Por eso en España hay tan poca contestación social también ante las reformas educativas, ¿no? Mientras que en Francia ha habido una contestación, en general durante los años de crisis ha habido 9 huelgas generales en Francia y en España hemos tenido 2 y de mediodía. Entonces, todo eso contrasta vivamente y la filosofía en ese sentido nos da herramientas de pensamiento, de autocuestionamiento permanente de lo que nosotros creemos y de lo que nos llega del exterior.
Por eso, al no existir esas herramientas, las personas están indefensas. Es decir, igual que no se nos ocurriría soltar a un bebé por la calle o porque está en peligro por 1000 agentes agresivos, pues así estamos en el terreno de las ideas, por supuesto, pero así están saliendo las personas del instituto, están saliendo completamente defensos, como bebés intelectuales, ¿no? Sálveme el paternalismo, pero como bebés intelectuales de inmadurez, de incapacidad de articular un discurso propio ante las realidades sociales. Todos nuestros discursos son demasiado aprehendidos, y no de aprender, sino de adquirir de manera automática e irreflexiva, ¿no? Principalmente por los medios de comunicación. Y en ese sentido, el poder de la televisión es claro. Por eso no hay filosofía. La filosofía es algo que está cada vez en declive, lo manifiestan las propias asociaciones de filósofos cuando se tienen que enfrentar a los currículos educativos, y pese a todo ello tiene un elemento fundamental en la construcción de la ciudadanía, e incluso más allá, incluso si tenemos que entrar en la cuestión economicista, los filósofos y los humanistas son muy apreciados en Francia, por ejemplo, porque son personas que en organizaciones y en empresas pueden hacer modelos organizacionales y plantear y encontrar soluciones a los problemas de maneras más creativas, alternativas a los modelos y a los paradigmas vigentes y más frecuentes. Entonces tenemos que poner en valor las humanidades, ya no solamente en el terreno de las ideas, que también en el terreno educativo y de la construcción de ciudadanía, sino también incluso en el terreno laboral. Y por último, un consejo que dieras a una persona que se encuentra con esto, ¿no? Que hay un recorte bastante grande en el pensamiento dentro de la escuela. Un consejo a la hora de no pegarse el patinazo y seguir siendo una persona crítica, seguir siendo una persona que se plantea las cosas. Leer. Al final, lo más bueno es siempre leer, es lo más sencillo. Afortunadamente, de momento, tenemos bibliotecas públicas, los volúmenes de las universidades están también abiertos al público, y lo más esencial es leer. La mayoría de las veces se comprende poco, y es normal. O sea, es normal, es teoría del conocimiento básico. Si a mí me viene hoy un físico, un catedrático de física y me da una maravillosa charla, me está dando mucho conocimiento, es maravilloso, pero no me estoy enterando de nada. Entonces es normal que ante un volumen de información muy alto muchas veces nos quedemos atorrullados. Pero no desistir en ese intento de leer, de autoformarte, de discutir. Hemos perdido la sana costumbre de discutir entre nosotros, entre nuestros amigos, de debatir, más allá de lo típico de fulanito salido con menganita, salgamos de ahí. Discutir sobre política, sobre sociedad, sobre la historia de la humanidad, sobre la historia de nuestro propio país, de nuestra propia comunidad autónoma. Todos esos son elementos enriquecedores. Y luego, evidentemente, el paso natural de esas personas tiene que ser movilizarse y participar en algún agente social. El que desee, por supuesto, hay muchos, pero es elemento clave para seguir formándote, porque al final ese discurso y ese pensamiento lo vamos modulando, lo vamos construyendo, lo vamos entrenando a través del discurso y a través de la crítica y del debate y del diálogo con otros que no tienen nuestro mismo pensamiento y que nos confrontan, y en esa confrontación también se aprende. Pues nada, muchas gracias por todo y A vosotros, de verdad. pasa buena tarde.